Bueno, hoy es ayuno congregacional y hemos venido hablando de una serie de hábitos, ¿cierto? Hábitos. El hábito de la oración, el hábito del ayuno, el hábito de las sanas relaciones. Hoy vamos a hablar del hábito de evangelización. Hábitos, evangeliza. Porque la evangelización tiene que ver con el cambio de las naciones, la transformación de las naciones, la transformación de familias, de personas. Producto de unas personas que evangelizaron es mi ministerio, mi vida cristiana, mi hogar, que también está sirviendo al Señor, y todo esto a través de la evangelización. Bueno, entonces la evangelización ha sido uno de los temas de la Iglesia de Cristo tratado durante todo el tiempo que la Iglesia existe. Desde que la Iglesia existe se ha hablado de la evangelización. El plan del Padre Celestial, recordémoslo, después de la caída fue la redención del mundo. El pecado tenía que ser derrotado y el Señor vino para derrotar el pecado y exactamente lo hizo en la cruz del Calvario. Durante su vida terrena mostró el poder de Dios, hizo su labor predicando su doctrina, enseñando, combatiendo el pecado, mostrando el poder del Padre en su vida hasta ser juzgado y condenado a muerte, pero mostrando el clímax de su poder en la resurrección. La resurrección fue, es decir, el clímax de su poder. Bueno, Él resucitó muertos. Lázaro, que tenía 4 días de muerto y que su hermana dijo, yede ya. Estaba en estado, ya había entrado en el estado de putrefacción y dijo, yede. Alguien dijo que Jesús le dijo a Marta, por ahí no vengo a olerlo, vengo a resucitarlo. Pero vamos a mirar un poquito, porque antes de su ascenso al cielo, el Señor deja una responsabilidad muy grande en la iglesia, que yo no sé si usted es consciente o no de esa responsabilidad, y es la transformación de hogares, de vidas, de personas a través del testimonio, a través de la evangelización, una evangelización procedente de un corazón en llamas, de un corazón apasionado de amor por las almas que se están perdiendo, de amor por los que están en el pecado, en la corrupción, en la maldad, en las drogas, en todas estas cosas, porque el evangelio de Dios cambia. ¿Sí cambia el evangelio del Señor o no? El evangelio del Señor cambia. Entonces, nosotros vamos a mirar cómo fue el asunto de la iglesia naciente y el futuro de ella misma. El encargo de Jesús de más trascendencia para sus discípulos y la iglesia del Señor a partir de ese momento se dio en varias versiones y después de él haber resucitado. Entonces nosotros tenemos esa tarea, es la evangelización, la conversión a Dios de las naciones de la tierra, de todos sus habitantes. Entonces es interesante cómo los 4 evangelios ponen de diferente manera el mandato de la evangelización y el discipulado, que es lo que vamos a tratar hoy. La evangelización y el discipulado. Yo voy a hablar de evangelización, mi esposa a las 11 va a hablar de discipulado, así que no se vaya a ir, quédese. Dígale al que está a su lado que se quede. Claro, los que no se van a quedar no le puede decir al otro que se quede. Entonces, Mateo, escúchenme bien, Mateo lo refiere como la tarea de hacer discípulos en todas las naciones, y no puede haber discípulos si no hay evangelización. Amén. Marcos dice que vayamos al mundo, por tanto, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Lo pone de esa manera, de la predicación, y la predicación es evangelización. En otras palabras, vayan y evangelicen a toda criatura, para que el que crea sea salvo y el que no crea sea condenado. ¡Wow! Sentencia, ¿no? El libro de Lucas lo pone de esta manera y dice, así está escrito
y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es el mandato que Lucas traduce la gran comisión, que nosotros llamamos la evangelización de las naciones. Juan declara que Jesús les dijo, mire lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Todos nosotros, a partir del momento en que conocemos a Dios, tenemos la obligación de ir a ser testigos de lo que hemos recibido, del cambio que hemos tenido, y todo eso somos responsables de darlo a la familia, al entorno familiar, al entorno en el empleo, en sus respectivas profesiones. Es una obligación hacer conocer a Cristo a las naciones. Amén. Entonces, la historia de la primera iglesia y su impacto a las naciones está narrada en el libro de los Hechos. Es que realmente la primera iglesia impactó al mundo conocido desde entonces a través de la evangelización apasionada de los hijos de Dios. ¿Qué dice esto? Comenzando con el mandato antes de ir al cielo, porque les dijo eso y se fue. ¿Qué les dijo? ¿Ustedes se acuerdan qué les dijo y se fue? No. ¿Qué les dijo? Y estaban así recibiendo las palabras, y dice que después fue levantado. ¿Qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se fue. Ese fue el último mandato del Señor, y lo dejó establecido minutos, segundos antes de ser arrebatado al cielo. Entonces, esa generación, mis hermanos, se llenó de un fuego, de una pasión por Dios, de una pasión por las almas perdidas, que hermanos, eso se empezó a multiplicar y a multiplicar. Y tenemos nosotros entonces que después el Señor dijo que esperaran por allá hasta que fueran investidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene sobre 120, los llena con el poder de Dios. Y luego que estaban ahí, todas las yo no sé qué reunión había, alguna fiesta importante en Jerusalén donde había gente de todas las naciones, y ante la venida del Espíritu Santo sobre los 120 hubo una reunión de una multitud. Y entonces los judíos decían, no, esos que están ahí, que están hablando esas lenguas raras, esos que están ahí, que vino fuego del cielo, esos que están ahí hablando que parecen borrachos, esos están llenos de mosto. En otras palabras, están trasnochados y toda la noche estuvieron bebiendo. El apóstol Pedro entonces les dice inmediatamente, estos no están borrachos, y empieza a darle la explicación y da el primer sermón. El primer sermón, se convirtieron 3,000 personas al Señor. Bonito así, ¿no? 3,000 personas. ¿Por qué? Porque vieron la pasión de Pedro, ¿cierto? Y la pasión de los que estaban allí, esos 120. Total que en un instante la iglesia pasó de ser de 120 miembros a 3,120. Y entonces ahí es lo que dice: porque estas personas llenas de ese fuego inextinguible en su corazón, con esa pasión intensa, con una convicción inquebrantable de fe, empezaron a predicar, porque había un fuego interno que no podían resistir lo que estaban viviendo. Y ese fuego es el que queremos, hermanos, que experimente cada cristiano: la pasión y el amor por las almas perdidas, y por cumplir el mandato de compartir las buenas nuevas para cambio y transformación de todas las personas que vienen a Dios.
¿Qué trae el Evangelio? El Evangelio trae paz, trae sanidad, trae unidad familiar, trae cambio, trae buen comportamiento, conducta distinta a los caminos del pecador. Eso es lo que trae el Evangelio cuando nos convertimos. Entonces estos apasionados fueron los que tomaron la posta para continuar la carrera que Jesús había comenzado y llevaron el Evangelio. Fueron capaces de contagiar con el Evangelio a todo el mundo conocido de ese entonces. De tal manera que cuando llegaron a la ciudad de Tesalónica, decían: estos que trastornan al mundo también han llegado aquí. Qué cosa maravillosa lo que era la iglesia del primer siglo. A esto no los callaron las diferentes persecuciones por parte de los judíos, ni más tarde por parte de las autoridades públicas del Imperio Romano. ¿Qué se dice de esas persecuciones? Que tenían varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de sus derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento, la tortura, hasta la ejecución llamada martirio. O sea, ellos para detener esa ola que estaba pasando, la ola del cristianismo del primer siglo, el ventarrón que tocaba a todos por una comunidad apasionada por Dios, trataron de calmarla con persecución y muchos fueron muertos, entregaron su vida. ¿Por qué? Porque había una convicción aferrada a su corazón de lo que era el Evangelio. Hablábamos en estos días en una reunión pastoral precisamente de los años 40 y 50, de las 60 y 70 de las persecuciones aquí en Colombia. Fue mucha la persecución que tuvo la iglesia cristiana. Y muchos entregaron su vida, muchos fueron azotados. Conozco un siervo de Dios que ha predicado muchísimo en la región de Boyacá, una región muy religiosa. Y muchas veces fue sacado a plan de peinilla, muchas veces fue herido con botellas, pero esa pasión y ese fuego seguía predicando en esos campos, y muchas iglesias están en esos campos. Su nombre es Oderay Murcia. Y admiro esa obra inmensa. Se dice que en algún momento había un señor embolador por allí en el centro que predicaba a Cristo. Y de un momento a otro vinieron unas personas fanáticas religiosas y dijeron: usted no puede seguir predicando esa religión, porque donde siga predicando lo matamos. Dice la historia que eso fue por ahí en los años 60 y algo, 67, 68, 70, que vinieron unos hombres, amarraron a este hombre de pies y manos a un jeep, a un campero, y lo arrastraron. Y dice que era tan fuerte que empezó la velocidad y se fue desmembrando. La noticia corrió por todo el mundo de esta muerte de un cristiano por su fe. Y alguien dijo: yo voy como misionero a Colombia y tomo el lugar de ese hombre, así me toque vivir la misma historia. Uno de los misioneros que ha sido muy usado en Colombia, o que fue, ya no está con nosotros, está con el Señor, el pastor Colin Crawford. El asunto, hermanos, es cómo está Colombia y qué estamos haciendo por ella. ¿Qué estamos haciendo por ella? Una de las cosas más grandes que podemos hacer es evangelización y conversiones masivas, de tal manera que tengamos crecimientos exponenciales en todas las iglesias. Eso pasó en ese tiempo. Otra de las cosas que hacían en la persecución era la confiscación de los bienes, la destrucción de sus propiedades, la expropiación también, la destrucción de su arte, de los libros, de los símbolos cristianos, la incitación a que fueran perseguidos también por otros, el dolor, o mejor, a través del dolor, hacerlos que se retractaran de su fe
como ha sido en muchas ocasiones la persecución, a través del dolor, que se retracten de su fe o a delatar a otros. Todo esto sucedió allá. ¿Qué hemos sufrido nosotros por Dios? Tenemos la libertad de culto. Ley 133 nos da libertad de culto. La Constitución en el artículo 19, artículo 18 y 19 nos da libertad de culto. Y hemos predicado, hermanos, y hemos tenido muchas oportunidades de seguir predicando y de ser personas transformadoras. No sé si realmente vamos a pasar sin fruto, sin florecer delante de Dios, y allá lleguemos con unas cuentas todas raras y a entregar cuentas de una responsabilidad que no cumplimos: la predicación del Evangelio del Señor Jesús. La historia nos dice que a pesar de todas esas tribulaciones sufridas por los primeros cristianos, la labor se llevó a cabo, generando ese crecimiento, como ya les dije, ese crecimiento exponencial. Porque es que, hermanos, cuando ellos tomaron en realidad la palabra de ser testigos, hay dos cosas interesantes, dos palabras interesantes en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Las dos palabras claves aquí es poder y testigos. Poder y testigos. El relato del libro de los Hechos es la historia de cómo los discípulos del Señor reciben el poder del Espíritu Santo y son testigos de Cristo en el mundo. Esto nos indica, mis hermanos, que la evangelización es la consecuencia de una llenura del Espíritu Santo, de querer buscar al Señor y querer de verdad ser revolucionarios en la fe, de querer ser apasionados por Cristo y de llevar esa pasión por todos lados. Entonces, la efectividad de la evangelización, mis amados hermanos, mi amada iglesia, la efectividad de la evangelización está relacionada con el nivel de dependencia de Dios y el desarrollo de nuestra espiritualidad, tanto a nivel personal como a nivel congregacional. ¿Qué tanto buscamos nosotros la llenura del Espíritu Santo? Y no hablo de una experiencia con el Espíritu Santo, porque esas las tenemos cada rato cuando ministramos, cuando lloramos, cuando nos inclinamos, cuando hablamos en lenguas, cuando los dones se manifiestan. Todo esto es necesario y es bueno y es bonito, pero la llenura del Espíritu Santo es un continuo vivir en esa pasión y en ese fuego de Dios, ¿cierto? De tal manera que nada nos mueve de ese propósito de la llenura del Espíritu Santo. Nada nos mueve. Entonces, el término poder, que en el griego es dinamis, que de ahí sale dinamita, ¿cierto?, se asocia a una intervención divina sobre los discípulos para que cumplamos la misión encomendada. Es el empoderamiento que Dios nos da. Recibiréis dinamita, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se necesita el poder del Espíritu Santo en la evangelización? Es obvio. Porque somos enviados a un mundo sumergido en la desesperanza, en la debilidad, en el caos, en el pecado, en la corrupción, en la violencia, en los vicios. Están inmersos en túneles sin salida, están inmersos en socavones profundos, y de allá nosotros tenemos que sacarlos, y solamente se necesita el poder de Dios. El poder de Dios para cambiar y transformar. En mis tiempos de conversión, cuando experimenté mi conversión, me convertí en el año de 1976. Esa está a la vuelta de la esquina. Pero hermanos, había una pasión en cada joven
que se convertía por seguir a Cristo. Salíamos por las calles, gracias Neto por el testimonio, de cosas tan sencillas que es ir, pararse, hacer es decir, se necesita un propósito para ir allá, hacer un acto tan bonito, ¿cierto? Y testificar de Dios. Había tanta pasión por las almas que me acuerdo viniendo en una buseta para la iglesia, yo miraba por la ventana a cada persona que estaba por la calle y quería bajarme de la buseta para predicarles a todos, porque había una pasión inmensa en mi corazón por predicar a Cristo. Entonces, en este mundo tan desesperanzado, tan violento, tan oscuro, se necesita llevar la esperanza y la luz de aquel que nos dio a nosotros esperanza y luz. Ahora veamos la palabra testigo. Jesús le dice a sus discípulos que deben ser testigos. ¿Ustedes saben qué traduce en el griego la palabra testigo? La palabra testigo, más adelante les voy a decir, es que en el libro de los Hechos, el relato de ellos es como los discípulos sí cumplieron el ser testigos de Jesús, ¿cierto? Comienza en Jerusalén y termina en Roma, es decir, comienza desde el corazón de Israel, el templo, hasta el corazón del mundo de las naciones, que en ese entonces era Roma. Y ellos se fueron, y en el año 67 más o menos que el apóstol Pablo es ejecutado, en el año 70 que destruyen a Jerusalén, todo este imperio, todo lo que era el mundo conocido, había sido lleno del poder del evangelio del Señor, y muchas iglesias se habían fundado. Entonces, uno cree que ser testigo de Jesús es meramente dar una palabra evangelística, y ojalá que eso fuera. Pero mire, hermanos, testigo significa contar la verdad de Jesucristo, acerca de Jesucristo. Pero testigo va más allá de contar una verdad. Testigo viene del griego martus o martur. De esta palabra es de donde proviene la palabra castellana mártir o martirio. Mire, hermano, ser testigo significaba poner su vida y aún morir por su fe. Eso significaba, esa es la connotación de testigo en este versículo 8 de Hechos 1. Ser testigo era estar dispuesto a morir por una verdad que iba a ser comunicada de un gran personaje que había estado Jesús, y que es el Dios de dioses, Señor de señores, y que es el Redentor de las naciones. Quiero crear conciencia en esta mañana, mis hermanos queridos, de qué es lo que estamos haciendo por el bien de las almas que nos rodean. Lo que Jesús estaba diciendo era: ustedes van a hablar de mí aunque les cueste la vida. Recibiréis poder y me seréis testigos. La iglesia, entonces, hermanos, es una comunidad de testigos. La iglesia tiene que convertirse en una comunidad de testigos. Hermano querido, no se puede esperar hasta que se le quite el miedo. Ay, es que me da miedo hablar de Cristo. Otros dicen: no, es que no es mi don, entonces tengo que recibir un don especial y tengo que recibir un empoderamiento especial para poder ir a testificar, o hasta que reciba el próximo cursillo de cómo evangelizar. Mis hermanos queridos, cuando hay poder y fuego, un solo Dios te ama puede causar un cambio radical en una persona. Una llenura del Espíritu Santo, de decir, el abrazo que estaban dando allí en Calima, ¿cómo se llama ahora? En esa. Un solo abrazo puede comunicar el evangelio. Una sonrisa, un ¿qué te pasa?, un ¿en qué te puedo ayudar? Y no se necesita los 1000 títulos de evangelismo explosivo, aunque pues ayuda,
O sea, no estoy en contra de eso. Pero es que métodos de evangelización hay muchos. El plan Timoteo, el puerta a puerta, que los mensajes evangelísticos, que los programas de radio, que el plan no sé qué. Hay muchos. Y cualquiera decía, ¿cuál es el mejor método de evangelización para poder ser efectivo? Hermano, el mejor método de evangelización es una persona apasionada por Dios, llena del Espíritu Santo, que sienta amor por las almas y deje de contar. Que hay capacitaciones, claro que sirven. Pero hermanos queridos, es lo que nosotros tenemos que hacer con una pasión. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que el modelo del principio de la iglesia primitiva debe ser el modelo final de la iglesia de los últimos días. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos días? A propósito, esto está feo. En los últimos días, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, donde se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, donde no les importaba sino la comida, el placer, el hedonismo, ¿cierto? Esto está perverso, está totalmente perverso. En estos días tuvimos la visita de Agustín Laje. ¿Alguien conoce a Agustín Laje o no? Un argentino católico, conferencista, defensor de la familia, de la vida. Y nos presentaba unos casos impresionantes de la corrupción de los niños, de cómo quieren corromper los niños con el homosexualismo. Una cosa impresionante. Entonces, la iglesia de Jerusalén comienza con el avivamiento generado en Pentecostés, 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Luego, en Hechos 2, 40 al 42 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, la segunda predicación del apóstol Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Bueno, este es la primera conversión. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bonito ambiente de una iglesia, compartir todo esto. Entonces, el poder de Dios, como lo había prometido, se mueve en medio de esa iglesia, de la iglesia. Y en ese mismo tiempo sucede un milagro muy grande, y es que un cojo de nacimiento en una puerta del templo que se llamaba La Hermosa, se dice que el título hablaba de la hermosura de la puerta, porque era hecha de una cosa magnífica, de una altura de más de 10 metros. Y bueno, allí estaba un cojo de nacimiento. Y dice que pasaban Pedro y Juan, y el cojo, fijando en ellos los ojos, dice que creyendo que les iba a dar algo, el apóstol Pedro dice la famosa frase que nosotros hemos predicado en muchas oportunidades: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo se paró y anduvo. ¡Wow! Entonces este hecho generó que se aglomerara una multitud, y es cuando Pedro da la segunda predicación. Y en aquella segunda predicación dice la Biblia que se convirtieron 5,000 hombres. ¿Se convirtieron quiénes? 5,000 hombres, 5,000 hombres. Entonces, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuántos se convirtieron aquel día? ¿Cuántos se convirtieron aquel día? Por lo menos 10,000 personas. Así que, hermanos, la iglesia iba creciendo. No sé en realidad cuánto tiempo hubo entre uno y otro suceso, pero ya la iglesia pasaba de 10,000 personas. Esto se llama crecimiento exponencial. Vida en Acción llevamos mucho tiempo. Llevamos aquí en este lugar, que lo compramos precisamente para llenarlo. No lo compramos para llenarlo de sillas, lo compramos para llenarlo de gente. Y la gente la trae la otra gente. ¿Cuándo vamos a llenarlo? Pasaremos con los 1,000, los 2,000,
años y años en la misma circunstancia. Tenemos que generar pasión en la evangelización para que muchos no hagan una iglesia famosa. No nos interesa ser famosos como iglesia. Nos interesa que Cristo sea famoso en el corazón de las personas. Nos interesa hacer famoso a Jesús, no un personaje ni una institución. La evangelización era una evangelización con poder transformador, vidas llenas de la gloria de Dios, milagros en todo lugar y crecimiento en todas partes. Por ahí surge también en el libro de los Hechos un evangelista llamado Felipe. Felipe era un diácono, una persona común y corriente como nosotros. ¿Qué hacía Felipe? Pues era uno de los diáconos que se escogieron allá en Hechos capítulo 6 para servir a las mesas de un ancianato, para atender las viudas que estaban allá congregadas, y él era uno de los meseros. Ustedes saben que Esteban también era uno de ellos. Pero fueron hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, y este Felipe sale a predicar el Evangelio. Ese de los 7, pues tenía una buena reputación. ¿Y cuál era la buena reputación que tenía? Que era lleno del Espíritu Santo. Que era lleno del Espíritu Santo. Y bueno, trabajaba en servir a las mesas. Se dice que era de origen judío, pero tal vez helénico por nacimiento, como su nombre lo indica, Felipe. Vivía por allá en Cesarea de Filipos. Entonces, mis hermanos, su vida, la vida de Felipe nos provee un ejemplo para todos los creyentes de la importancia de predicar la palabra. Fue Felipe el que llamó al etíope, y ese etíope creyó a Dios, se bautizó. Pero después de la muerte de Esteban, ustedes se acuerdan que se desencadenó una persecución contra la iglesia, la cual genera una dispersión, y este Felipe le tocó salir corriendo de Jerusalén, y iba tal vez camino a Cesarea, donde vivía, y llegó a Samaria. Y en el capítulo 8 de Hechos, llega a Samaria y dice así la palabra de Dios, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Wow. Una gran multitud de cristianos le tocó huir, fueron esparcidos, pero iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. El mesero evangelista. Diga conmigo, cualquiera puede. Aquí no dice que tomó 40 cursos de evangelización y se graduó, sino la llama, la pasión de Cristo estaba en su corazón. Y entonces aquí tenemos varias cosas de este Felipe. Primero, en tu ruta, en tu caminar, siempre habrá necesitados. Él iba por allá buscando dónde vivir, y se encontró en Samaria con una gente sedienta de Dios. Y es que, hermanos amados, en todo lugar hay personas sedientas de Dios. Simplemente es abrir nuestra boca y allí se presentarán. Pero ¿por qué hay mutismo evangelístico? ¿Por qué tenemos hermanos que estar tan mudos? John Stott, un gran escritor y teólogo británico, dice: nada cierra la boca, sella los labios y ata la lengua tanto como la pobreza de nuestra propia experiencia espiritual. No somos testigos porque no tenemos testimonio que dar. Eso es fuerte, ¿cierto?
Eso es fuerte. Este hombre, nadie le puso una cinta en la boca, sino que tuvo la libertad de predicar, y el resultado fue tremendo, porque por donde nosotros vayamos habrá necesitados. Felipe, buscando su camino a Cesarea, se encontró con Samaria, y lo primero que pensó en Samaria fue la predicación, como todo buen evangelista. Como todo buen evangelista. Ustedes saben que había un conflicto de años entre Israel y Samaria, ¿no? A Samaria no lo querían los judíos, a Samaria no la querían los judíos, y los judíos no eran queridos en Samaria. Pero a él no le importó esa enemistad cultural que había. Y es que, hermanos, cuando tenemos un propósito de predicación, no importa, hermanos queridos, el gremio en el que estemos, no importa cultura, no importa barreras, porque el Señor rompe todas las barreras que se levanten. Simplemente él tuvo algo grande, y yo creo que ni Felipe se imaginaba lo que iba a pasar. ¿Cuántos quieren ver grandes cosas? ¿Cuántos quieren ver grandes cosas? Alguien dijo, y con mucha razón: si tú quieres ver cosas que no has visto, atrévete a hacer cosas que no has hecho. Si quieres ver cosas que no has visto, atrévete a hacer cosas que no has hecho. Entonces, Felipe vio que había una multitud dispuesta a escuchar, y simplemente predicó. Muchos no predican porque creen que les van a criticar, que se van a burlar, que no van a poder responder, pero Dios los sorprenderá con resultados. Todavía había un testimonio de una viejita que predicaba al Señor en Italia, y ella la llamaban mamá Foglio, y ella salía todo el tiempo a evangelizar. Y yo les he contado el testimonio. Una vez salió y llegó a la residencia de un tipo que era un matón, y dijo: señora, no me hable, porque donde me hable la mato. Y ella dijo: así me mate, usted tiene que escuchar mi mensaje, porque le voy a hablar del mensaje de Dios. Y entonces dice: si usted profiere una palabra más, yo la mato. Y ella comenzó a hablar, y él sacó el puñal y dijo: bueno, antes de que me mate, permítame orar por usted, y después me mata. Y ella empezó a orar y dijo: Señor, gracias por este hombre, porque tú lo enviaste al mundo con un propósito, y tú moriste por él porque tú lo amas, y lo amas tiernamente. Y dice que estaba ella orando, yo no sé qué más le decía, orando por el hombre, cuando escuchó el ruido de un metal caer. Cayó el cuchillo. Y luego dice que oyó casi un estruendo, porque el tipo era grandísimo y ella era chiquita. Y cayó el tipo también de rodillas. Y aquel hombre entonces se convirtió al Señor. Y como era el mandamás de la comunidad, el tipo temido empezó a acompañarla a ella. Y en todo lado le abrían la puerta. Son testimonios tan grandes de lo que Dios hace. Hermano y hermana, Dios te quiere usar poderosamente. Pero como que lo cree. Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, hermanos, es que ¿qué pasó con la predicación de Felipe? El mesero que se atrevió, llegó sanando gente, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. Simplemente es atrevernos a orar por los enfermos, a predicar, a echar fuera demonios, con el fuego de la pasión de Dios, por el amor por las almas, con amor por las almas perdidas.
Felipe comenzó a ser usado en liberaciones y sanidades en una dimensión que nunca había experimentado. Y no solamente, hermanos, que la predicación trae como resultado la salvación de las almas, sino que Felipe nos deja ver que cuando se predica se despierta el accionar de los dones. ¿Sí o no? Eso fue lo que Felipe experimentó. Él nunca iba a saber que iban a suceder todas estas cosas en Samaria. Hermanos, Dios quiere una iglesia que salga de sus bancas, una iglesia que se active. Y cuando hablo de iglesia, hablo de individuos, siempre lo he dicho. Hablo de cada uno. Una iglesia que revolucione, una iglesia que arda en el fuego de Dios, que siente el ruaj, el viento del Espíritu Santo que quema por dentro y que sopla en nosotros vida y que nos impulsa a ir a buscar a los perdidos. Si esa llama no está en ti, hoy el Señor puede colocarla. Ahora, no espere que la llama venga, comienza. Cuando tú comienzas es cuando dice: aquí estoy, Señor, aquí me dispongo, y la llama vendrá para empoderarte y sacarte adelante. Amén.